Buenos días también a todos los que nos veis online o nos veréis. Pues como os decía, de la espiritualidad de Jesús os quiero hablar. Hace un par de meses, creo, también os hablé de esta primera parte, de modo que esa primera parte la voy a pasar rápidamente y nos va a servir como antecedente de lo que hoy os quiero hablar, que es la segunda parte de la espiritualidad de Jesús. De modo que vamos allá. Ahora sí, perdón. Bueno, como expliqué entonces, la importancia del asunto para nosotros recae en el hecho de que cuando decimos seguir a Jesús, debemos de saber quién es Jesús y entender su forma de guiarse en el Espíritu. De esa forma seguiremos a un Jesús adecuadamente. Por eso el objetivo de esta exposición no es otro que el de identificar las claves principales de la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Y digo de Jesús de Nazaret, como la hermana ha orado, porque estamos hablando de una persona concreta en un tiempo concreto, en una región concreta, Nazaret, en el siglo I de nuestra era, vamos a decir. Y como personas y como iglesias, en aras a un adecuado seguimiento de la persona de Jesús. Efectivamente, a veces, si no tenemos una buena idea de la espiritualidad de Jesús, posiblemente nos deparará el llegar a lugares equivocados. Y para ello me he basado en varios libros de este hombre, el cual os recomiendo, a ver, este es el punto, que cojáis esa cita de Wikipedia y pongáis detrás de Wikipedia José María Castillo Sánchez. Es un hombre de 94 años que fue expulsado de los jesuitas, fue expulsado de ser maestro en teología, estuvo mucho tiempo con la orden, pero entendió que era un corsé estar dentro de la orden religiosa de los jesuitas y es interesante ver en aquellas cosas que le llevaron a salir de la orden y que le censuraron de no poder enseñar y él asimismo luego también se salió. Interesante la vida y la literatura de este hombre, José María Castillo, y en esos dos libros que tengo ahí arriba son un poco en los que estoy basando esta exposición, la laicidad del Evangelio y espiritualidad para insatisfechos. Pues bien, aquella primera parte que os presenté hace un par de meses, algunos de vosotros seguramente que estuvisteis, hablaban de qué era la espiritualidad y la espiritualidad de Jesús de Nazaret, pero solamente hablé de su proyecto o su mensaje y di unas conclusiones parciales. Hoy quiero detenerme más en hablar de la espiritualidad de Jesús de Nazaret, pero hablando de su persona y su Dios y algunas consideraciones hacia nosotros, hacia la Iglesia. De modo que la espiritualidad, y quiero pasar rápido por aquí porque si no haría dos exposiciones y no quiero ocuparme en ello, pues es lo que concierne al espíritu, la vida interior. ¿Y qué reacciones provoca? Pues hoy en día hablar de la espiritualidad en ciertos medios provoca reacciones muy diversas y adversas a la vez. ¿Y qué tipos de espiritualidad existen? Pues muchos tipos de espiritualidad se viven hoy en día. He añadido esta fotografía de este hombre y de este libro que leí también hace poco, Javier Urra. Por muchos años es un psicólogo forense y por muchos años ha estado en la Fiscalía de Madrid, era el defensor del menor, Javier Urra. Bueno, él dice una conclusión muy interesante sobre los menores. Su libro se titula así, no sé si lo llegáis a atisbar, a ver, el ser humano, un ser espiritual. Lo veis ahí, ¿verdad? Bueno, pues él lo que dice es que hacemos muy mal en nuestra sociedad viendo que el hombre le despojamos a los niños de esos valores espirituales que nos vienen de antaño y no tratamos a los niños con ese carácter espiritual que deberían de tener. ¿Y qué es la espiritualidad cristiana? Y esa espiritualidad que se proyecta a los demás, en el interior, en lo trascendente de la persona, pues es la forma concreta o estilo o el talante que tienen los creyentes cristianos de vivir el Evangelio, siempre movidos por el Espíritu. La pregunta que procede a hacernos ahora es ¿cómo fue y cómo vivió Jesús la espiritualidad? O mejor dicho, ¿cuáles fueron las claves de la espiritualidad en Jesús? ¿Cuáles fueron sus claves? Porque miramos ahí, no miramos un ser humano en su tiempo,
pero miramos a esas claves de su espiritualidad, que son las que nos van a servir a nosotros para seguirle. Bueno, la espiritualidad de Jesús de Nazaret principal, una de las claves es entender su mensaje, porque era su proyecto. ¿Y cuál es? No es otro, según los evangelios, que no me voy a anticipar, porque aquí os pregunto, ¿qué fue Jesús? ¿Fue Jesús un sacerdote o levita? Obviamente no. ¿Fue un maestro de la ley? ¿Fue un asceta, como aquellos esenios que vivían en Qumran? ¿O fue un celote? No, efectivamente no fue. No tomó ninguna de esas formas de entender su espiritualidad Jesús. Entonces, basándonos en este texto, el cual sí que quiero que nos detengamos a leerlo, veremos que su mensaje principal él recayó en identificar el reino de Dios. Ya lo estoy diciendo anticipadamente. Pero quiero que leamos este texto para verlo ahí. Es Lucas 4, 16 al 21. Podemos, si tenéis vuestras Biblias, leerlo o cogerlo de ahí, porque es exactamente lo mismo. Es la versión de Reina Valera del 60. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor, fijaros en este diagrama, que lo pasaba la otra vez detenidamente, pero aquí os lo presento todo de una vez. Él dice que está el Espíritu del Señor sobre él para, y en la columna de la izquierda ponemos el qué, para qué. Era su misión, su mensaje, su proyecto, para dar buenas nuevas, para sanar, para pregonar libertad, para dar vista, para poner en libertad, para predicar el año agradable del Señor. ¿A quién? A pobres, a quebrantados de corazón, a cautivos, a ciegos, a oprimidos. ¿Y qué características tienen ambos bloques? ¿Y qué representan? Pues efectivamente representan lo que es el centro del mensaje de Jesús, su propósito, su proyecto, el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su proyecto, el plan de Dios para su vida, acercar el reino de Dios, que se orienta hacia los demás, pero más en particular hacia los últimos, hacia los débiles, hacia los que sufren, hacia los marginados. Este es el centro de la espiritualidad de Jesús, del mensaje de Jesús. A este proyecto, a este plan, se entregó en su vida y en ello educó a sus discípulos. Cuando se hablaba del reino de Dios, cuando Jesús nombraba la palabra reino, a todas las personas les venía solamente un término, y era el de término basilé, que también significa imperio. De modo que ellos sabéis que eran una nación ocupada por un imperio. De tal forma que cada vez que él hablaba del reino de Dios, a cualquier contemporáneo que le escuchaba, le venía siempre otro reino a la mente, o otro imperio. Afirmativo. El imperio romano. Así es que él estaba hablando de otro imperio, pero muy diferente al de poder, al de fortaleza, al de grandeza, sino a otro, al de estar con el débil, con el marginado, con el que sufre, con el oprimido. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mi reino no es de este mundo, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Bueno, de esta manera, aquí es una definición de lo que era el reino de Dios en Wikipedia, que también lo cogí porque para mí es acertado. Los evangelios describen a Jesús de Nazaret proclamando el reino
como algo que ya está cerca, que está llegando en el presente, no como una realidad futura. Las actividades narradas de Jesús al sanar las enfermedades, expulsar demonios, enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios al más pobre, se entienden como una demostración de que el reino está en acción. Bueno, y que ya que terminaba con esta diapositiva y que también me quiero detener en recordar lo pasado rápidamente, ¿y qué no es el centro del mensaje de Jesús? ¿Qué no era el centro del mensaje de Jesús? Pues no era el centro la religión. Acordémonos de la palabra de la parábola del buen samaritano, donde el levita y el sacerdote descienden por el mismo camino donde uno ha sido atracado y mutilado por ladrones. Y solo es el samaritano, el buen samaritano, el que le socorre y le lleva al mesón. Él veía a los hombres, Jesús veía a los hombres de religión como a veces no cumpliendo con los valores del reino de Dios. Por muy dedicados que estuviesen a la religión, que Jesús no rechazó, pero en donde no veía la espiritualidad. Tampoco era el centro del mensaje de Jesús la perfección o la moral santidad. Acordaros también de ese encuentro con el centurión romano, donde le dijo que no había encontrado fe como la de él en Israel. ¿Era, os pregunto, el centurión romano perfecto en ética y moral y santidad? Seguro que pensáis como yo que no. Pero él le puso como ejemplo de fe que no había visto en Israel. Y tampoco es el reino de Dios ni era el centro de su mensaje. Ya por último, la ortodoxia doctrinal. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Este es el encuentro que tuvo también Jesús con el manco, con el lisiado. Era día de reposo. Y los fariseos estaban acechándole para prenderle y castigarle. Pero Jesús les preguntó que qué era, si era lícito o no hacer el bien en día de reposo o no. Los fariseos no pudieron contestarle. Estaban sujetos, estaban esclavos de su ortodoxia doctrinal y les impedía ver los valores del reino del cual Jesús hablaba. Por tanto, vemos que el mensaje de Jesús, el proyecto del reino de Dios, chocó directamente con los religiosos de su época. De aquí sacamos estas conclusiones parciales de que la espiritualidad de Jesús se enfoca en los demás y más en particular en los débiles y marginados. Que la espiritualidad de Jesús tiene una dimensión religiosa, de búsqueda de santidad y pureza doctrinal. Sí. Sin embargo, lo decisivo, lo determinante, el centro del mensaje de Jesús es el reino. El reino de Dios es la prioridad de Jesús y es desde donde se comprende la espiritualidad de Jesús. Evangelio y reino de Dios son lo mismo en Jesús. Aquí nos quedamos. Perdonad que... A partir de aquí nos preguntamos cuál fue la opción entonces de Jesús. La gente de su tiempo le vio como profeta. ¿Y qué caracteriza a un profeta? Otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, quiero deciros previamente, de los últimos versículos del Evangelio de Juan, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por eso tenemos que ir a lo esencial. ¿Y qué distinguiríamos de la persona de Jesús? De su persona en el sentido espiritual. Él optó por esta forma de entender su espiritualidad, como profeta. La gente de su tiempo, en Mateo, por ejemplo, el 2:11 narra cómo en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando él entraba a lomos del pollino, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Veis? O cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, también en Galilea, cercanos a la puerta de la ciudad, todos decían glorificando a Dios, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. O la misma mujer samaritana que hace poco Guille nos hablaba de ella en el pozo cuando Jesús le pidió de beber.
y él pronosticó que no tenía de sus 5 maridos, ninguno de ellos era, y ella le dijo, me parece que tú eres profeta. Él mismo, Jesús, entre los suyos y su familia, admitió hablando de sí mismo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Luego la gente de su tiempo vio que su actividad espiritual, llamémosla así, para entendernos, era profética. Actuó como profeta. Para los sacerdotes y el templo, Jesús, un falso profeta y peligroso, porque ponía en entredicho su actividad, ¿verdad? ¿Y qué caracterizaba a un profeta? Y ahí tendríamos que remontarnos al profetismo en Israel. El profetismo hubo un tiempo que dejó de existir. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Por qué durante aquellos siglos, después del destierro hasta la llegada de Jesús, bueno, estamos hablando de 2 o 3 siglos, ¿por qué el profetismo dejó de existir en Israel? ¿Por qué los profetas dejaron de actuar? Bien, hay algunos expertos que dicen que la ley alcanzó tal grado de supremacía sobre todo lo demás, que al pueblo de Israel no le era necesario tener profetas, ya tenía la ley, los escritos y los profetas antiguos. Y esos escritos, en general, llegaron a elevarse a tal grado que no era necesario nuevos profetas. Lo que era necesario era interpretar bien la ley. Y de esa forma se descubría la voluntad de Dios. De ese modo, el papel del profeta era visto por sacerdotes, por fariseos, con mucho recelo, porque ellos ya tenían la ley. Habían, llamémoslo de alguna manera, idolatrado a la misma ley. Bien, entonces, ¿qué caracterizó, qué distinguió a Jesús, a la persona de Jesús en su papel profético? ¿Qué distinguió a Jesús como profeta? Pues hemos visto que la oración, él como todo judío tenía esas 3 horas de oración, al amanecer, a la hora novena y al anochecer. Pasaban largas horas, 3 horas dicen algunos expertos, orando, pero Jesús no. Ahí vemos un ejemplo donde, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Quiero decir que él no acudía al templo a orar. Jesús era un hombre de oración, pero no era una oración ni en el templo, ni aquella que él criticó de aquellos que se ponían en las esquinas, en las calles, para que la gente viese su oración. La oración frecuente y constante es un elemento vital en Jesús, sí, pero no de meras repeticiones, en lugares apartados y sitios solitarios, lejos de todo exhibicionismo. Jesús no utilizó el templo o las sinagogas para relacionarse con Dios. Los evangelios no dicen nada a este respecto, ni que Jesús fuese a estos lugares a orar. Él acudió a estos lugares para enseñar a la gente. Al contrario, denunció convertirse el templo de casa de oración en cueva de ladrones, por todo el intercambio comercial que allí se realizaba para los sacrificios. Y con esto, ¿qué quiero distinguir de la persona de Jesús? Que Jesús era, primero que nada, una persona profunda. Era una persona de oración, de intimidad con Dios. Y eso es una distinción clave de todo profeta o de toda persona que quiera en realidad también seguir a Jesús. Creo que en nuestras vidas, nosotros, hablo por mí, porque esto a quien apela o a quien apunta más que nadie, más que a cualquiera de vosotros, es a mí. Cuando hablo con vosotros y comparto con vosotros y vosotras, al primero que dirijo esta atención es a mí. Oye, deja tiempo. Aparta tiempo en tu vida. Deja tiempo. ¿Cuánto tiempo dejas para el Señor? Para tener intimidad con Él. No podemos seguir al Maestro si no hacemos esto. No podemos hacerlo, por más que nos empeñemos. ¿Y el Dios de Jesús? ¿Cómo entendió Jesús a su Dios?
También os pongo aquí, para quien quiera profundizar, un libro que me ha ayudado a entender la oración de Jesús, las palabras de Jesús. Se puede afirmar que Jesús, digo aquí arriba, cambió el nombre a Dios. Para Jesús el nombre propio de Dios es Padre. Él entendió ser hijo y a Dios lo entendió como Padre. Y esta era la palabra usual de Jesús para dirigirse a Dios. En los evangelios, más de 170 veces en labios de Jesús aparece el término Padre. También en el Antiguo Testamento estaba esa tradición, pero nunca de la manera en que Jesús nombró a mi Padre o Padre nuestro. Era otro tipo de relación la que Jesús vio con Dios que la que sus contemporáneos veían con Dios. Por otra parte, cuando Jesús designa a Dios como Padre, no enaltece el poder, el dominio, la fuerza o la grandeza de ese Padre, sino su bondad, generosidad y misericordia. Uno de los ejemplos más importantes lo vemos en el Sermón de la Montaña. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De modo que cuando Jesús llamaba a Dios Padre, no estaba hablando de un Padre justiciero, fuerte y poderoso, que sí, pero él estaba entendiendo a Dios Padre de otra manera. De otra manera. Esto es característico también en la espiritualidad de Jesús. La forma de entender que Jesús tenía a Dios. Y es también muy característico este término que Jesús empleó. La gente que conoce este término y que habla sobre él, el de Abba, que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, le denomina a este término como, fijaros lo que digo en latín, issima verba Jesu. ¿Qué significa? ¿Qué dicen los teólogos, los expertos, con este término? Mismísima palabra de Jesús. Y me diréis, ¿y por qué las demás no? Pues bien, este término, Abba, cuando Jesús se dirige al Padre, Abba es una voz aramea. Y efectivamente, como os he dicho, aparece solo 3 veces. Pero ahí en esa expresión de Abba, con ese acento en la última A, dicen los especialistas, Joaquín Jeremías, por ejemplo, es uno de ellos, dicen los especialistas que este era uno de los primeros, de las primeras palabras que un niño aprendía. Era el equivalente a nuestro significado. Papá, mamá. No papá y no mamá. Era papá, mamá. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ese término que empleó Jesús y que llegó a la literatura griega del Nuevo Testamento, en la que están escritos todas las epístolas y todos los evangelios, ese término arameo que se conservó para ser transliterado a epístolas y evangelios, pero en su forma aramea, Abba, es a lo que se califica que Dios, que Jesús, cuando hablaba con Dios, le llamaba así, Abba, Padre, Papá. Para cualquier judío de su tiempo esto sería irreverente, llamar a Dios de este modo. Era irreverente. Nadie entendía a Dios de esa manera. ¿Me explico lo que quiero decir? Esta forma de entender a Dios como Padre, pero llamándole con esta expresión aramea Abba, como os he dicho, aparece en los evangelios. Todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Esto en el huerto de Getsemaní, cuando está orando, él intuye el sufrimiento que le espera. Papá, por favor, quítame esto. No me hagas pasar este cáliz. Pablo dice a los Gálatas, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu que tenía su Hijo, por el que clamamos, por el que se clama, Abba, Padre.
O en Romanos, a los romanos también les dice, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Pablo está diciendo a Romanos y Gálatas exactamente lo mismo. Vosotros podéis exclamar de la misma manera que exclamó Jesús, como Abba, Padre. Ese era el Dios de Jesús. Ese es el Dios que debemos entender también para nuestras vidas. Esa era la espiritualidad de Jesús. Ese era el Dios que Jesús tenía. Un Padre que nos lleva de su mano. Un Padre que tiene contado hasta el mínimo cabello que hay en nuestra cabeza. Un Padre que sí es todopoderoso, pero antes de nada es misericordioso, generoso y bondadoso. En el uso de este término está la clave para entender la conciencia que Jesús tiene de la relación absoluta, personal y única con Dios. Bueno, llegamos a la hora de ver nuestra espiritualidad, la espiritualidad de la Iglesia. Y aquí os hago estas preguntas. ¿Se puede asegurar que las culturas, pueblos y países más religiosos son por esta razón los más incorruptos y ejemplares? Os dejo 10 segundos. Repito, ¿son los pueblos más religiosos los más incorruptos y los más ejemplares? Y ahora lo trasladamos a las iglesias cristianas. Son aquellas culturas, pueblos y países donde las iglesias cristianas están más asentadas, implantadas, toda esta vertiente de iglesias y denominaciones. ¿Por esta razón son los más incorruptos y ejemplares? Ahí os he puesto un diagrama un poco de la división de iglesias que encontré y me gustó. Yo creo que no me hace falta responder, pero yo creo que a vosotros os he visto con la cabeza y me parece que estáis en la misma línea que yo. Dice José María Castillo en ese libro de La laicidad del Evangelio, no quiero entrar en lo que significa, a Dios no lo encontramos en la ortodoxia doctrinal o en la observancia cultural, a Dios lo encontramos en la bondad. A veces la religión puede ser, y con frecuencia acaba siendo el mayor impedimento para entender el reino de Dios, y por eso mismo para entender y vivir el Evangelio. ¡Qué paradoja! Que las religiones, incluso la religión cristiana, sea uno de los mayores obstáculos para que los valores del reino se pongan en práctica. ¿Es posible que un sacerdote, un teólogo con 94 años, en ocaso de su vida, pueda decir eso? Es frecuente encontrar, fijaros en esta tercera aseveración, es frecuente encontrar en ambientes de notable observancia religiosa en los que coexiste con la religión una escandalosa división y enfrentamientos frecuentes entre las personas. ¿Es esto posible? Que donde hay una fuerte y notable observancia religiosa también haya fuertes divisiones y enfrentamientos frecuentes. ¿No es esto otra paradoja? ¿A qué conclusiones llegamos cuando nos vemos y nos examinamos como iglesia? ¿Seguimos a Jesús? Hagamos esta reflexión, esta es mía. ¿Seguimos a Jesús leyendo la Biblia? ¿Asistiendo al culto? ¿Yendo al culto de oración? ¿Seguimos a Jesús después de lo que hemos visto anteriormente? El Evangelio no es básicamente cuestión de creencias, de rituales, de sometimiento a normas y mandamientos, de cultos. Todo esto son componentes de la religión. Debemos asegurarnos de no seguir unas siglas o una denominación, o mucho más, de no seguir a líderes religiosos. Si no, caeremos en el error de ser precursores de una religión y no de ser discípulos
que seguimos al Maestro? ¿Es posible que nosotros creamos que siguiendo al Maestro lo que hacemos es seguir en una religión? ¿Es posible? Claro que es posible. Quiero hacer esta lectura final, ya en este caso, 3 versículos del Evangelio de Mateo, el juicio de las naciones, capítulo 25, tan duro y tan bueno a la vez. Versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Palabra de Dios. Amén. Concluyendo, vemos que la espiritualidad de Jesús estuvo marcada sobre todo, o por lo menos lo que yo he visto, seguramente que se podrán añadir muchas cosas más, por 3 hechos. 1, su mensaje, el reino y su justicia. 2, su oración, su intimidad con Dios. Y 3, su forma de entender, Abba, Padre. Querida Iglesia, Encuentro con Dios, os deseo que estas marquen también el centro de vuestra espiritualidad. Amén. Señor y Padre, ayúdanos, gracias por traernos hasta aquí y estar en todo momento junto a nosotros. Danos tu sabiduría para centrar nuestros esfuerzos como hijos e hijas tuyas y como Iglesia en ser fieles discípulos de Jesucristo y fieles seguidores del camino que nos mostró. Guíanos a evidenciar los valores del reino en nuestras vidas. Aléjanos de las banalidades de este mundo que nos alejan de este propósito. Ayúdanos a discernir aquello que nos aleja de tu voluntad. Te pedimos que venga pronto tu reino y que hasta entonces nos sostengas con tu mano por tu gran amor y fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Que el Señor y Dios nuestro Padre os bendiga y os guarde. Amén. Me gustaría terminar con esa frase, esa canción de seguimiento que habéis cantado en el corito de Mirando a Jesús. Feliz Navidad, hermanos y hermanas.